El salón de la mansión Monteiro resplandecía bajo la luz de 1000 cristales, reflejando el brillo de joyas y copas de champán que parecían flotar entre la multitud. Elena Vasconcellos se detuvo en la entrada, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, como si de alguna manera pudieran detectar que no pertenecía a ese mundo de excesos y privilegios. «Respira», se dijo a sí misma, alisando con manos temblorosas el vestido azul que había comprado con sus ahorros de 3 meses trabajando en la biblioteca universitaria. Era elegante, pero sin la ostentación de los atuendos que la rodeaban, como una estrella tímida entre constelaciones deslumbrantes. «Elena, querida», la voz de su madre sonó a su lado, tensa bajo una sonrisa ensayada. «Recuerda lo que hablamos. Esta noche es crucial». Lo que su madre quería decir era: «No arruines esto. Nuestra familia depende de ti». Las palabras no dichas pesaban más que las pronunciadas. Elena asintió, recordando el día que su padre había llegado a casa con la noticia. «Los Monteiro están interesados en una alianza con nuestra familia», había dicho con los ojos brillantes de ambición apenas contenida. «Rodrigo Monteiro ha expresado interés en conocerte». Rodrigo Monteiro, el heredero de un imperio valorado en miles de millones. Un hombre que había aparecido en revistas de negocios desde los 20 años, conocido por su mente calculadora y su naturaleza reservada. Un hombre que jamás había mostrado interés en alguien como ella, hija de un empresario modesto cuya fortuna familiar había menguado con los años. «Señorita Vasconcellos», una voz profunda interrumpió sus pensamientos. Rodrigo Monteiro se acercaba a ella, impecable en su traje negro, con una expresión neutra que parecía tallada en mármol. «Es un placer finalmente conocerla en persona». Sus ojos la recorrieron con la misma precisión con la que evaluaría una inversión. No había calor en su mirada, solo un cálculo frío que hizo que Elena sintiera un escalofrío bajo la seda de su vestido. «El placer es mío, señor Monteiro», respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza. «Rodrigo, por favor», la corrigió él, ofreciéndole su brazo. «Después de todo, nuestras familias pronto estarán unidas. ¿Me acompañarías? Hay personas que deberías conocer». No era una pregunta, era una orden velada bajo una fina capa de cortesía. Elena tomó su brazo, sintiendo la rigidez de su postura. Durante la siguiente hora, Rodrigo la guió por el salón, presentándola como la señorita Vasconcellos, mi prometida. Cada vez que pronunciaba esas palabras, Elena sentía que se sellaba un poco más su destino. Los invitados sonreían, algunos con genuina amabilidad, otros con velada curiosidad o desdén apenas disimulado. La hija de Eduardo Vasconcellos, el que perdió la mitad de su fortuna en aquella inversión. Los susurros la seguían como una sombra. Fue entonces cuando lo vio, al otro lado del salón, observándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara inexplicablemente. Un hombre alto, de hombros anchos, con un traje gris que contrastaba con la oscuridad de su cabello. Su postura exudaba una confianza natural que Rodrigo, con toda su fortuna, no podía imitar. «Veo que has notado a mi hermano mayor», comentó Rodrigo con un tono que Elena no supo interpretar. «Dante no suele asistir a estos eventos. Es impredecible. Dante Monteiro». El nombre resonó en su mente. Lo había escuchado antes, por supuesto. El primogénito rebelde, el que había duplicado la fortuna familiar tomando riesgos que Rodrigo jamás consideraría. El que aparecía en las revistas del corazón con modelos y actrices del brazo, siempre con esa sonrisa arrogante que ahora veía dirigida hacia ella. «Deberías presentarnos», sugirió Elena, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Una sombra cruzó el rostro de Rodrigo. «Por supuesto», respondió secamente. «Aunque te advierto, mi hermano tiene una peculiar manera de relacionarse con las personas». Se acercaron y Elena sintió que cada paso la conducía hacia algo inevitable. Dante Monteiro no apartó su mirada de ella ni por un instante, como si los demás invitados hubieran dejado de existir. «Rodrigo no esperaba verte acompañado esta noche», dijo Dante cuando estuvieron frente a él,
su voz un tono más grave y cálida que la de su hermano. «¿No vas a presentarme?» «Dante, ella es Elena Vasconcellos, mi prometida». El énfasis en la última palabra no pasó desapercibido. «Elena, mi hermano mayor, Dante». Dante tomó su mano, llevándola a sus labios en un gesto que parecía anticuado, pero que en él resultaba natural, casi predatorio. «Así que tú eres la mujer que ha conseguido lo que muchas han intentado», murmuró, sus ojos fijos en los de ella. «Interesante elección, hermano». Elena sintió que se ruborizaba bajo su escrutinio. Había algo en su mirada que la hacía sentir expuesta, como si pudiera ver a través de las capas de convención social y deber filial hasta la verdadera Elena, la que dudaba, la que anhelaba algo más que un matrimonio de conveniencia. «Señor Monteiro», comenzó ella. «Dante», la interrumpió él con una sonrisa que revelaba un hoyuelo en su mejilla izquierda. «Seremos familia, después de todo. Aunque debo decir, me sorprende que alguien como tú haya accedido a un compromiso tan tradicional». «¿Alguien como yo?», preguntó Elena, sintiendo una chispa de irritación entre su nerviosismo. «Alguien con fuego en los ojos», respondió él sin vacilar. «Algo me dice que hay más en ti de lo que mi hermano ha descubierto». Rodrigo carraspeó, visiblemente incómodo. «Tenemos otros invitados que atender», dijo, colocando una mano posesiva en la cintura de Elena. «Si nos disculpas, Dante». «Por supuesto», respondió Dante, pero sus ojos seguían fijos en Elena. «Aunque espero que me concedas un baile más tarde, cuñada. Tengo curiosidad por conocer a la mujer que ha capturado la atención de mi hermano». Mientras Rodrigo la alejaba, Elena no pudo evitar mirar hacia atrás. Dante seguía observándola con una expresión entre divertida y desafiante. Algo en su interior tembló, una sensación desconocida que no debería estar sintiendo, no cuando acababa de comprometerse con otro hombre. El resto de la velada transcurrió como en un sueño nebuloso. Elena sonrió, conversó, jugó el papel que se esperaba de ella, pero su mente volvía una y otra vez a esos ojos oscuros que parecían haberla visto realmente. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, Rodrigo la condujo a la pista de baile con movimientos precisos y ensayados. La sostenía a la distancia correcta, sus pasos perfectamente calculados. Era un buen bailarín, pero no había pasión en sus movimientos. «Espero que la velada esté siendo de tu agrado», comentó Rodrigo con la misma entonación que utilizaría para discutir el clima. «Es maravillosa», respondió Elena automáticamente. «Tu familia ha sido muy amable». «Los Monteiro sabemos reconocer una buena inversión cuando la vemos», dijo él, y aunque sus palabras podrían haber sido un cumplido, sonaron frías y calculadas. «Tu educación y tu apellido, aunque algo disminuido, siguen teniendo valor. Y tú tienes potencial, potencial». Como si fuera un negocio por desarrollar, no una mujer por amar. Elena sintió un nudo en la garganta. La música cambió y sintió que alguien tocaba el hombro de Rodrigo. «¿Me permites?», la voz de Dante sonó a sus espaldas. «Creo que me debes un baile, cuñada». Antes de que Rodrigo pudiera protestar, Dante ya había tomado a Elena entre sus brazos, arrastrándola hacia el centro de la pista con una gracia natural que contrastaba con la rigidez de su hermano. «Te estaba observando», dijo Dante, su aliento cálido contra su oído. «Pareces una prisionera en su propia fiesta de compromiso». «No sé de qué habla», respondió ella, intentando mantener la compostura a pesar de la cercanía de su cuerpo. «Claro que lo sabes», la contradijo él, girándola con una fluidez que le robó el aliento. «Una mujer como tú no está hecha para ser la esposa trofeo de alguien como Rodrigo. Él ni siquiera sabe lo que tiene». «Es usted muy atrevido», logró decir Elena, aunque su voz sonó más débil de lo que pretendía. Dante se rió, un sonido bajo y cálido que reverberó a través de su pecho hasta el de ella. «Y tú eres demasiado prudente, Elena Vasconcellos», murmuró, acercándola un poco más de lo que dictaba la etiqueta. «Me pregunto qué se esconde detrás de esa fachada de niña buena. ¿Qué sueños has sacrificado para complacer a tu familia?». La pregunta la golpeó como una bofetada. Nadie nunca le había preguntado sobre sus sueños, sobre lo que ella quería, más allá del deber y las expectativas. «No tiene derecho», susurró,
pero no hizo ningún intento por alejarse. «Quizás no», admitió él, su mirada intensa fija en ella. «Pero cuando te vi entrar al salón supe que eres diferente, y me pregunto si mi hermano siquiera ha notado que tus ojos no sonríen cuando lo hace tu boca». La música terminó, pero por un momento ninguno de los dos se movió. Elena estaba atrapada en su mirada, en el calor de su mano en su cintura, en la electricidad que parecía vibrar entre ellos. «Elena», la voz de Rodrigo rompió el hechizo. «Es hora de anunciar oficialmente nuestro compromiso». Dante la soltó lentamente, sus dedos rozando los de ella una última vez. «Esto no ha terminado, Dulce Elena», murmuró, solo para ella. «De hecho, apenas ha comenzado». Mientras Rodrigo la guiaba hacia el estrado donde su familia esperaba, Elena sentía que su corazón latía desbocado. En cuestión de horas, su mundo se había puesto del revés. Había venido a sellar su destino con un hombre, pero otro la había hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma. Y lo más peligroso era que, por primera vez en su vida, quería descubrir a dónde la llevaría esa sensación. La noticia llegó como un rayo en cielo despejado. Elena había estado revisando los detalles de la boda con su madre cuando su padre entró en la sala, el rostro pálido y las manos temblorosas sosteniendo una carta. «La inversión ha fracasado», murmuró Eduardo Vasconcellos, desplomándose en el sillón más cercano. «Todo lo que quedaba, todo lo que habíamos salvado». Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La inversión era el último intento de su padre por restaurar la menguante fortuna familiar, el último recurso antes de que la deuda los consumiera por completo. «¿Qué significa esto para nosotros, papá?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Eduardo levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre. «Significa que estamos al borde de la ruina, hija. Los acreedores comenzarán a llamar a nuestra puerta en cuestión de días». Su madre soltó un sollozo ahogado. «El compromiso con los Monteiro», comenzó ella. «Es nuestra única esperanza ahora», completó su padre. Esa misma tarde, Rodrigo Monteiro apareció en la puerta de los Vasconcellos, impecable como siempre, pero con una expresión que Elena no había visto antes, una mezcla de conocimiento y poder que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. En el despacho de su padre, con las puertas cerradas, Elena escuchó los términos del acuerdo. Rodrigo ofrecía salvar a la familia de la ruina, cancelar sus deudas, incluso proporcionarles una asignación generosa. A cambio, exigía que el matrimonio se celebrara de inmediato. «El próximo mes», declaró Rodrigo, como quien cierra un contrato empresarial, sin dilaciones. «Es muy pronto», objetó Elena, ganándose una mirada de advertencia de su padre. «Los mercados son volátiles, querida», respondió Rodrigo, su tono condescendiente. «Y mi oferta también tiene fecha de caducidad». Cuando se marchó, dejando tras de sí un contrato prematrimonial que más parecía una adquisición corporativa, Elena sintió que le faltaba el aire. Salió al jardín, luego al camino que llevaba a la villa de los Monteiro, donde se celebraría la fiesta de compromiso oficial en 2 días. Entró sin ser vista, necesitando un momento de soledad antes de que su vida cambiara para siempre. Sus pasos la llevaron por pasillos desconocidos hasta una puerta entreabierta que daba a una biblioteca oscura. Allí en la penumbra, las lágrimas finalmente fluyeron, silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudían su cuerpo mientras se apoyaba contra una estantería. Las bibliotecas suelen ser lugares para el conocimiento, no para la desesperación, dijo una voz grave desde las sombras. Elena se sobresaltó, limpiándose apresuradamente las lágrimas. Dante Monteiro emergió de un sillón de cuero en la esquina, sosteniendo un libro abierto y un vaso de whisky. «Discúlpeme, no sabía que había alguien», murmuró girándose para marcharse. «Quédate», dijo él, y aunque fue una palabra suave, tenía la fuerza de una orden. «Pareces necesitar un refugio más que yo». La observó con esa intensidad que Elena comenzaba a reconocer, como si estuviera estudiando cada detalle de su rostro, cada matiz de su expresión. «Mi hermano acaba de visitarlos, ¿no es así?», preguntó acercándose a un mueble bar para servir otro vaso. «Déjame adivinar,
Ha ofrecido salvar a tu familia de alguna catástrofe financiera a cambio de acelerar la boda. Elena lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Conozco a Rodrigo mejor que nadie, respondió, ofreciéndole el vaso. Es predecible en su metodología. Cuando desea algo, encuentra la debilidad y ejerce presión exactamente ahí. Sus dedos se rozaron al tomar el vaso y Elena sintió una corriente eléctrica recorrerla. Es una transacción justa, dijo ella repitiendo las palabras que su padre había usado. Él salva a mi familia. Yo me convierto en su esposa. ¿Justa? Dante soltó una risa amarga, acercándose hasta quedar frente a ella. Dime, Elena, ¿alguna vez te has preguntado por qué mi hermano, que podría tener a cualquier mujer de su círculo social, eligió precisamente a la hija de un empresario en declive? La pregunta la golpeó con fuerza. Había asumido que era por su educación, por el apellido Vasconcellos que, aunque disminuido, seguía teniendo cierto peso, pero ahora la duda se instalaba en su mente. Él dice que ve potencial en mí, murmuró. Lo que ve es sumisión, corrigió Dante, sus ojos oscuros fijos en ella. Ve a alguien que no le desafiará, que estará tan agradecida por el rescate financiero que nunca cuestionará sus decisiones, sus ausencias, sus prioridades. Se acercó aún más, y el aroma de su colonia envolvió a Elena, una mezcla de madera y especias que despertaba algo primario en ella. «Tú no quieres casarte con Rodrigo», afirmó él, no como una pregunta sino como una certeza. Elena debería haber negado sus palabras, debería haber defendido su compromiso. En cambio, los labios le temblaron y las lágrimas amenazaron con volver. «No tengo opción», susurró. Dante levantó una mano, rozando con los dedos la mejilla de Elena, para recoger una lágrima que había escapado. «Siempre hay opciones, Doce Elena», murmuró, su voz más suave, casi íntima, incluso cuando parecen imposibles. Su pulgar acarició el labio inferior de Elena, un gesto tan inapropiado como electrizante. Ella debería apartarse, debería mantener la distancia, pero su cuerpo parecía haber olvidado todas las reglas de decoro que había aprendido a lo largo de su vida. «¿Qué opciones?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. «Esa es la pregunta correcta», respondió él, inclinándose ligeramente. «Ni siquiera sabes lo que quieres, ¿verdad, Doce Elena? Has vivido tanto tiempo cumpliendo las expectativas de otros que has olvidado tener deseos propios». Sus palabras la atravesaron como un relámpago de verdad. Era cierto. Había sido la hija perfecta, la estudiante ejemplar, y ahora sería la esposa obediente. ¿Pero qué quería ella realmente? «Yo...», comenzó, pero no encontraba las palabras. Dante estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor emanando de su cuerpo, ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Su mano se deslizó hasta la muñeca de Elena, donde su pulso latía acelerado. «Tu corazón te delata», susurró, sus dedos presionando suavemente sobre su pulso. «Late así por miedo, o por algo más». Elena sintió que se ahogaba en su mirada, en la tensión que crecía entre ellos. Por un momento vertiginoso, creyó que Dante iba a besarla, y lo más aterrador era que ella lo deseaba. «Elena, ¿estás aquí?». La voz de Rodrigo rompió el hechizo. Dante no se apartó de inmediato, sus ojos sosteniendo los de ella por un segundo más, como transmitiéndole un mensaje silencioso. Cuando Rodrigo apareció en la puerta, Dante ya se había alejado varios pasos, pero algo en la atmósfera, una tensión palpable, seguía flotando en el aire. «¿Interrumpo algo?», preguntó Rodrigo, sus ojos entrecerrados evaluando la escena. «Solo le mostraba a tu prometida nuestra colección de primeras ediciones», respondió Dante con naturalidad. «Elena tiene un gusto literario exquisito». Rodrigo miró a Elena, notando sus ojos enrojecidos. «¿Has estado llorando?», preguntó sin verdadera preocupación en su voz. «Alergia al polvo», intervino Dante antes de que ella pudiera responder. «Estos libros antiguos pueden afectar a personas sensibles». Rodrigo asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. «Necesito hablar contigo en privado, Elena», dijo. «Los preparativos para el anuncio oficial están casi listos». Mientras seguía a Rodrigo fuera de la biblioteca,
Elena miró hacia atrás una última vez. Dante la observaba, una media sonrisa en sus labios y una promesa peligrosa en sus ojos. «Nos vemos pronto, 12, Elena», murmuró, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Y con esas palabras, Elena supo que acababa de entrar en un juego peligroso, uno donde su corazón y su deber estaban en bandos opuestos, un juego donde las reglas aún no estaban claras, pero donde las apuestas no podían ser más altas. El compromiso se anunció con toda la pompa que la fortuna Monteiro podía comprar. Los periódicos más importantes publicaron la noticia en sus páginas sociales. El heredero del Imperio Monteiro se compromete con Elena Vasconcellos. Las fotografías mostraban a una pareja perfecta, él apuesto y serio, ella hermosa, y con una sonrisa que nadie notaba que no llegaba a sus ojos. La residencia Monteiro se convirtió en el nuevo hogar de Elena. «Para que te acostumbres a tu futura vida», había explicado Rodrigo. En realidad era una jaula dorada, un recordatorio constante del acuerdo que había sellado. «Esta será tu habitación hasta la boda», le informó la ama de llaves, una mujer mayor de rostro adusto. «El señor Rodrigo ha dispuesto que se te proporcione un nuevo guardarropa acorde a tu posición». «Mi posición». Elena observó la habitación, más grande que todo el piso donde había crecido. Lujosa, impersonal, como una suite de hotel de 5 estrellas sin alma. Los días siguientes transcurrieron en una sucesión de lecciones no verbales sobre cómo ser una Monteiro. Estilistas, asesores de imagen, incluso un entrenador de protocolo que corregía su postura y la forma en que sostenía los cubiertos. Rodrigo supervisaba todo como quien revisa un proyecto empresarial. La cena benéfica de la Fundación Monteiro es en 2 semanas. Le recordó una tarde mientras revisaba documentos, apenas levantando la vista. «Necesito que causes una impresión impecable. Mi asistente se encargará de prepararte. No, ¿cómo te sientes? No, ¿necesitas algo?» Solo instrucciones, expectativas, órdenes veladas. «Rodrigo», se atrevió a preguntar Elena, «¿por qué yo? De entre todas las mujeres que podrías haber elegido». Él la miró entonces, como si la pregunta fuera sorprendente. «Eres hermosa, educada y vienes de una buena familia», respondió con pragmatismo. «Y no estás contaminada por las frivolidades típicas de las mujeres de mi círculo. Serás la esposa perfecta, discreta, elegante y leal». No mencionó el amor, ni siquiera la pasión. Elena se preguntó si alguna vez había sentido algo parecido. A la mañana siguiente, mientras desayunaba sola en la terraza, sintió una presencia a sus espaldas. «El matrimonio aún no se ha consumado y ya pareces una viuda». La voz de Dante hizo que su corazón diera un vuelco. «El aburrimiento prematrimonial debe ser terrible». Elena se giró para encontrarlo apoyado contra la barandilla, vestido casualmente con vaqueros oscuros y una camisa blanca arremangada que revelaba antebrazos fuertes. Tan diferente a la formalidad perpetua de Rodrigo. «Señor Monteiro», saludó ella intentando mantener la compostura. No sabía que estaba en la residencia. «Dante», la corrigió, acercándose para sentarse frente a ella. «Y esta también es mi casa», aunque intento evitarla cuando está llena de planificadores de bodas y diseñadores que parece que han invadido cada rincón. Tomó una naranja del frutero, comenzando a pelarla con movimientos precisos. «¿Cómo estás sobreviviendo a la transformación?», preguntó, sus ojos fijos en ella. «Veo que ya han comenzado a moldearte en la perfecta señora Monteiro». Elena bajó la mirada hacia su atuendo, un elegante conjunto que el estilista había seleccionado, tan diferente a su estilo habitual. «Es parte del acuerdo», respondió con voz queda. «¿Y qué parte del acuerdo incluye que pierdas tu esencia?», preguntó Dante, inclinándose hacia adelante. «Porque la mujer que vi hace una semana, la que entró asustada pero con fuego en los ojos a la biblioteca, está desapareciendo rápidamente». Sus palabras la sorprendieron. Nadie había notado cómo se sentía, cómo cada día que pasaba perdía un poco más de sí misma. «No tengo alternativa», murmuró. «Ese es el mantra de los cobardes, 12, Elena», respondió él, pero su tono era suave, casi compasivo. «Y tú no eres cobarde, solo estás atrapada».
Le ofreció un gajo de naranja, un gesto simple que parecía íntimo. Elena lo tomó, sus dedos rozándose brevemente. «Mi hermano nunca te verá como yo te veo», continuó Dante, su voz bajando a un susurro. «Para él eres un activo, una adquisición elegante. Para mí», se detuvo, y Elena contuvo la respiración. «¿Para ti qué soy?», preguntó sorprendiéndose de su propio atrevimiento. «Un misterio que quiero descifrar», respondió, sus ojos oscuros ardiendo con algo que hizo que su piel se erizara. Una contradicción, fuego envuelto en seda, obediencia en la superficie, rebelión por dentro. Se inclinó aún más, su mano cubriendo la de ella sobre la mesa. «Dime, Helena, ¿alguna vez has sido besada de verdad? ¿De una forma que te haga olvidar tu propio nombre?». La pregunta la dejó sin aliento. No, nunca había sido besada así. Los pocos novios que había tenido, todos aprobados por sus padres, habían sido tan correctos y distantes como Rodrigo. «Eso no es apropiado», logró decir, pero no retiró su mano. «Lo apropiado está sobrevalorado», respondió Dante, una sonrisa ladeada iluminando su rostro. «Y tú estás hambrienta de inapropiado. Lo veo cada vez que me miras». Elena debería haberse levantado, debería haberse marchado. En cambio, se quedó clavada en su asiento, atrapada en la gravedad de su presencia. «Estoy comprometida con tu hermano», susurró, como recordándoselo a sí misma. «Un compromiso basado en la desesperación financiera», replicó él, acariciando con el pulgar el interior de su muñeca. «No en la pasión, no en el deseo, ni siquiera en el afecto. Dime, cuando Rodrigo te toca, ¿sientes esto?». Trazó pequeños círculos en su piel, y Elena sintió que cada uno encendía un fuego que se extendía por todo su cuerpo. Era vergonzoso lo fácil que su cuerpo respondía a él, lo intenso que era el contraste con la indiferencia física que sentía hacia Rodrigo. «Deberías irte», dijo, pero su voz sonaba débil incluso para ella. «¿Es eso lo que realmente quieres?», preguntó Dante, inclinando la cabeza. «Porque creo que lo que realmente quieres es descubrir qué se siente ser deseada de verdad, no solo adquirida». El sonido de pasos acercándose los interrumpió. Elena retiró su mano como si quemara, y Dante se reclinó en su silla con naturalidad, justo cuando la asistente de Rodrigo aparecía en la terraza. «Señorita Vasconcelos, el modisto la espera para la prueba del vestido de novia», anunció con tono profesional, lanzando una mirada cautelosa a Dante. «Por supuesto», respondió Elena, levantándose apresuradamente. «Con permiso, señor Monteiro». «Dante», la corrigió él nuevamente con una sonrisa que prometía mucho más que una simple conversación. «Te veré en la cena de esta noche. Rodrigo mencionó que vendría tarde, pero yo estaré aquí, por si necesitas compañía». Los días siguientes se convirtieron en un peligroso baile. Mientras Rodrigo programaba su vida con la precisión de un reloj suizo, Dante aparecía en los momentos más inesperados. En la biblioteca cuando ella buscaba un momento de soledad, en el jardín cuando paseaba al atardecer, incluso una vez en su propia habitación, supuestamente buscando un libro que había olvidado allí. Cada encuentro aumentaba la tensión entre ellos, una cuerda que se tensaba hasta el punto de ruptura. Elena comenzó a anticiparlos, a buscarlos incluso, aunque se odiaba por ello. La noche de la gala benéfica llegó finalmente. Elena descendió la escalera principal, ataviada con un vestido azul medianoche que el estilista había elegido, perfecto para la futura señora Monteiro. En el pie de la escalera no era Rodrigo quien esperaba, sino Dante. Su mirada la recorrió lentamente, desde los zapatos hasta el recogido elaborado de su cabello, deteniéndose en cada curva como una caricia. «Si fueras mía», murmuró cuando llegó junto a él, «te vestiría de rojo. El azul es demasiado frío para alguien con tanto fuego dentro». «No soy tuya», respondió Elena, aunque las palabras dolieron al pronunciarlas. «Aún no», dijo él con una seguridad que hizo que su corazón se acelerara. «Pero cada vez que tiemblas cuando me acerco, cada vez que buscas mi mirada a través de una habitación llena de gente, estás un paso más cerca de admitirlo». El trayecto a la gala transcurrió en un silencio cargado. Rodrigo los esperaba allí,
habiendo ido directamente desde sus oficinas. Cuando llegaron, tomó a Elena del brazo con la misma formalidad que emplearía para posar en una fotografía corporativa. La velada fue un desfile de rostros sonrientes y conversaciones superficiales. Elena interpretó su papel a la perfección, sonriendo cuando debía, asintiendo a las historias de los socios de Rodrigo, siendo la prometida ideal. Pero sus ojos traicioneros buscaban constantemente a Dante entre la multitud, y cada vez que lo encontraba, él la estaba observando, como si fuera la única persona en la sala. Cuando la orquesta comenzó a tocar, Rodrigo se disculpó. «Debo atender a algunos inversionistas», explicó. «No me esperes para el baile». Antes de que pudiera responder, Dante apareció a su lado, ofreciéndole su mano. «¿Me concedes este baile, cuñada?», preguntó, con un brillo peligroso en los ojos. En el centro de la pista, bajo las miradas curiosas de la alta sociedad, Dante la sostuvo más cerca de lo que dictaba la etiqueta, su mano firme en la parte baja de su espalda. «Todos nos están mirando», susurró Elena. «Déjalos mirar», respondió él, girándola con elegancia. «Quizás así mi hermano se dé cuenta de lo que está a punto de perder». Y mientras se deslizaban por la pista, los dedos de Dante trazando patrones en su espalda, que enviaban escalofríos por su columna, Elena sintió que cruzaba un umbral invisible, uno que, una vez atravesado, no permitiría retorno. El baile en la gala benéfica había despertado algo irreversible. Los murmullos entre los invitados no pasaron desapercibidos. La forma en que Dante sostenía a la prometida de su hermano, la evidente tensión entre ellos, las miradas que intercambiaban. Rodrigo esperó hasta llegar a la mansión para confrontar a su hermano. Elena, exhausta emocionalmente, se había retirado a su habitación, pero la discusión en el despacho era lo suficientemente acalorada como para que las voces atravesaran las paredes. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», la voz de Rodrigo, habitualmente controlada, vibraba de ira. «Toda la élite de la ciudad ha visto cómo mirabas a mi prometida». «¿Y cómo la miraba exactamente?», respondió Dante, su tono despreocupado ocultando la tensión subyacente. «Como si fuera tuya», espetó Rodrigo. «Como si tuvieras algún derecho sobre ella». Una risa amarga resonó en la habitación. «¿Derecho? Qué interesante elección de palabras considerando que la tratas como una adquisición corporativa más», dijo Dante. «Ella está fuera de límites. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué te molestas en casarte con alguien a quien ni siquiera miras como un hombre debería mirar a una mujer». Elena, quien se había acercado silenciosamente a la puerta del despacho, se sobresaltó al escuchar estas palabras. «No todos somos como tú, Dante», la voz de Rodrigo destilaba desprecio. «Algunos buscamos estabilidad, prestigio, una alianza adecuada». «¿Y qué busca ella?», preguntó Dante. «¿Te has molestado en preguntárselo siquiera?». Elena se alejó de la puerta, su corazón latiendo desbocado. ¿Era eso todo lo que significaba para Rodrigo? ¿Una alianza adecuada? Aunque siempre lo había intuido, escucharlo expresado tan fríamente era devastador. Caminó hasta el jardín, necesitando aire fresco. La noche era fresca pero agradable, con el aroma de las gardenias flotando en la brisa. Se sentó en un banco de piedra, contemplando la luna que brillaba sobre la fuente. No supo cuánto tiempo pasó allí hasta que sintió una presencia a su lado. «Deberías usar algo más abrigado». La voz de Dante la envolvió como una caricia. «Aunque el frío hace que tus mejillas se sonrojen de una manera adorable». «Escuché la discusión», confesó en voz baja. Dante se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. «¿Todo?». «Lo suficiente», respondió ella. «Lo suficiente para confirmar que para él soy solo parte de una transacción». «¿Y para ti?», preguntó finalmente Dante. «¿Qué es este matrimonio para ti, Elena?». «Al principio era mi deber», respondió con honestidad, «la forma de salvar a mi familia. Luego intenté convencerme de que podría ser más, que quizás podríamos construir algo real». Miró sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Pero ahora», la animó Dante, su voz un susurro intenso. «Ahora no puedo dejar de preguntarme si estoy cometiendo el mayor error de mi vida», confesó.
No puedo dejar de imaginar cómo sería si... Se detuvo, incapaz de completar la frase. Dante giró hacia ella, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza sorprendente. «¿Sí qué, doce Elena?», murmuró, sus ojos buscando los suyos en la penumbra. «Dilo. Si fuera libre», susurró ella. «Si pudiera elegir. ¿Y si eligieras ahora?», preguntó, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas. «Si por un momento olvidaras el deber, las expectativas, las consecuencias, debería apartarse. Debería recordar el anillo que pesaba en su dedo, el compromiso que había asumido, las deudas de su familia. Pero en ese momento, bajo la luz plateada de la luna, nada de eso parecía importante. Me pregunto», murmuró, su mirada bajando involuntariamente a los labios de él. «¿Cómo se sentiría?». «¿El qué?», preguntó Dante, aunque su expresión dejaba claro que conocía la respuesta. «Esto», respondió Elena. Y entonces, como si algo dentro de ella se hubiera liberado finalmente, se inclinó hacia adelante, eliminando la distancia entre ellos. El primer roce de sus labios fue tentativo, casi inocente, pero cuando Dante respondió, todo cambió. Sus brazos la envolvieron, atrayéndola hacia él con una urgencia que reflejaba semanas de tensión contenida. Sus labios, cálidos y exigentes, se movían contra los suyos con una pasión que Elena nunca había experimentado. Era fuego, era vértigo, era como caer y volar al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando por aire, Elena se sintió como si hubiera despertado de un largo sueño. «Elena», comenzó Dante, su voz ronca, pero ella posó un dedo sobre sus labios, silenciándolo. «No digas nada», susurró. «Por favor, no puedo pensar ahora». Se levantó con piernas temblorosas, abrazándose a sí misma como si pudiera contener así la tormenta de emociones que la sacudía. «Lo que acaba de suceder». Intentó explicar, pero las palabras le fallaron. «Lo que acaba de suceder es solo el comienzo, doce Elena», dijo Dante con una certeza que hizo que su corazón se acelerara. «Puedes fingir que fue un error, pero ambos sabemos la verdad». «Necesito tiempo», pidió. «Necesito pensar». La mañana siguiente, Elena no bajó a desayunar. Permaneció en su habitación, fingiendo una migraña que no era del todo falsa. Su mente no había dejado de revivir el beso del jardín. Cuando finalmente se armó de valor para enfrentar el día, encontró a Rodrigo esperándola. «Necesitamos hablar», dijo él, su tono más frío que nunca. «Por supuesto», respondió, sentándose frente a él con las manos temblorosas. «He estado pensando», comenzó, «y creo que deberíamos adelantar la boda». No era lo que Elena esperaba. ¿Adelantarla? Pero ya es en 3 semanas. «La semana que viene», interrumpió Rodrigo. «Mis abogados ya están modificando los documentos». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Rodrigo, yo necesito más tiempo», dijo, su voz apenas audible. «Todo está sucediendo demasiado rápido». «Tiempo es precisamente lo que no tenemos», respondió él, levantándose. «O aceptas esta nueva fecha o el acuerdo se cancela, y sabes lo que eso significaría para tu familia». La dejó allí, aturdida y con lágrimas amenazando con derramarse. El ultimátum flotaba en el aire como una sentencia. Esa tarde, con el corazón pesado, Elena fue a buscar a Rodrigo para decirle que aceptaba su propuesta. Pero cuando llegó a su despacho, escuchó voces. Dante estaba allí, su voz cargada de ira. «Lo que estás haciendo es despreciable, incluso para ti», decía a su hermano. «La estás chantajeando emocionalmente». «¿Y lo que tú estás haciendo qué es?», contraatacó Rodrigo. «¿Seducir a mi prometida bajo mi propio techo? Al menos yo no pretendo que esto es por amor. Ella merece más que ser una pieza en tu juego corporativo», dijo finalmente Dante. «¿Y merece ser otra conquista en tu lista?». La risa de Rodrigo era amarga. «No te engañes, hermano. No estás enamorado de ella. Solo la quieres porque es mía». Elena se alejó de la puerta, incapaz de seguir escuchando.
Las palabras de Rodrigo habían plantado una semilla de duda en su mente. ¿Era eso cierto? ¿Dante solo la veía como un desafío? Con el corazón roto y la mente en tumulto, Elena tomó una decisión. Esa noche, escribió una nota breve y la dejó en la habitación de Rodrigo. Necesito tiempo. Volveré en 2 días con mi respuesta final. Y antes del amanecer, cuando la mansión Monteiro aún dormía, se marchó. Elena pasó las siguientes 48 horas en un pequeño hotel del centro de la ciudad. No era el tipo de lugar donde una futura señora Monteiro se hospedaría y por eso mismo le resultaba reconfortante. Aquí no era nadie, solo una mujer más intentando descifrar el caos de su corazón. Había apagado su teléfono después de enviar un mensaje a sus padres para tranquilizarlos. No mencionó nada sobre su crisis de conciencia, solo que necesitaba espacio para ultimar algunos detalles personales antes de la boda. Su madre había respondido con un escueto «No hagas nada que pueda poner en peligro el acuerdo», confirmando lo que Elena ya sabía. Para su familia, sus sentimientos eran secundarios frente a la estabilidad financiera que el matrimonio les proporcionaría. Las horas pasaban y Elena no lograba encontrar claridad. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el beso con Dante, la sensación de sus manos en su rostro, el fuego que había encendido en su interior. Pero luego recordaba las palabras de Rodrigo. «No estás enamorado de ella, solo la quieres porque es mía». ¿Era eso cierto? ¿Era ella solo un trofeo en la eterna competencia entre hermanos? La mañana del segundo día, Elena decidió encender su teléfono. La pantalla se iluminó con un aluvión de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de su madre, algunas de Rodrigo, secas, exigiendo saber dónde estaba, y sorprendentemente, ninguna de Dante. Eso la desconcertó. Había esperado... ¿Qué exactamente? Que la buscara desesperadamente, que le declarara algo que ni ella misma se atrevía a nombrar. Su ausencia doló más de lo que quería admitir. Mientras contemplaba su próximo paso, un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Era Rodrigo. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda que hay mucho en juego para todos. R. Frío, calculador, pero también extrañamente considerado a su manera». Elena se preguntó si quizás había sido injusta con él. Al menos Rodrigo era honesto sobre sus intenciones. Nunca había pretendido ofrecerle un cuento de hadas. Estaba a punto de responder cuando alguien llamó a la puerta de su habitación. Su corazón dio un vuelco. Nadie sabía dónde se hospedaba, nadie excepto... «¿Quién es?», preguntó acercándose cautelosamente. «Servicio de habitaciones», respondió una voz desconocida. Elena frunció el ceño. No había pedido nada. «Debe haber un error. No he ordenado...» «Hay una nota para usted, señorita Vasconcellos», interrumpió la voz. «De parte del señor Monteiro». Elena abrió la puerta con manos temblorosas. Un empleado del hotel le entregó un sobre y se retiró con una leve inclinación. Rasgó el papel con impaciencia, su mente debatiéndose entre la esperanza y el temor. La caligrafía elegante y ligeramente inclinada era inconfundible. «Te esperaré esta noche en la cabaña junto al lago. ¿Sabes dónde?» D. Junto al mensaje había una llave. Elena la reconoció al instante. Pertenecía a la cabaña privada de los Monteiro, un retiro familiar situado a las afueras de la ciudad, junto a un pequeño lago. Había oído hablar de ella durante las conversaciones en la mansión, pero nunca la había visitado. ¿Cómo había sabido Dante dónde encontrarla? ¿Y debería acudir a esta cita? Cada fibra de su ser racional le decía que no, que era una locura, que solo complicaría más las cosas. Pero otra parte de ella, una parte que había permanecido dormida hasta que Dante la despertó, ansiaba verlo una vez más. Al atardecer, un taxi la dejó en el camino de tierra que conducía a la cabaña. El lugar era más rústico de lo que había imaginado para los estándares de los Monteiro, pero encantador en su sencillez. Una estructura de madera y piedra rodeada de pinos, con un muelle privado que se adentraba en las aguas tranquilas del lago. Mientras se acercaba, vio humo saliendo de la chimenea y luces cálidas iluminando las ventanas. Dante ya estaba allí, esperándola.
Elena se detuvo frente a la puerta, la llave pesada en su mano. Aún podía dar media vuelta, volver a la ciudad, aceptar la propuesta de Rodrigo y seguir el camino que todos esperaban de ella. O podía usar esa llave y enfrentar lo que había estado evitando. Respiró hondo y abrió la puerta. El interior era cálido y acogedor, con una decoración que combinaba elegancia y rusticidad. Una chimenea de piedra dominaba la sala principal, su fuego crepitante proyectando sombras danzantes sobre los muebles. Y allí, de pie junto a las llamas, estaba Dante. «Viniste», dijo simplemente, su voz más suave de lo habitual. Elena cerró la puerta tras ella, sintiendo que con ese simple gesto sellaba algo irreversible. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó. «Tengo mis recursos», respondió él con una leve sonrisa. «Pero si te preocupa, nadie más lo sabe. Ni Rodrigo, ni tu familia». Se acercó a ella, manteniéndose a una distancia prudente, como si temiera que Elena pudiera huir si se aproximaba demasiado. «¿Por qué desapareciste?», preguntó. «Necesitaba pensar», respondió ella, avanzando hasta el centro de la habitación. «Todo está sucediendo demasiado rápido. El ultimátum de Rodrigo, tú, el beso, y has llegado a alguna conclusión». La intensidad en su mirada hizo que Elena sintiera un escalofrío. «He llegado a muchas preguntas», respondió con honestidad. «La principal, ¿por qué yo, Dante? De todas las mujeres que podrías tener, ¿por qué la prometida de tu hermano?» Dante se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal asustadizo. «¿Crees lo que dijo Rodrigo? ¿Que solo te quiero porque eres suya?» Su voz tenía un filo peligroso. «No lo sé», admitió Elena. «No sería la primera vez que dos hermanos compiten por algo». Dante la miró por un largo momento y luego soltó una risa amarga. «Tienes razón en dudar», dijo finalmente. «Mi historial con las mujeres no me favorece. He sido egoísta, impulsivo. Y sí, Rodrigo y yo hemos competido toda nuestra vida». Dio otro paso hacia ella. «Pero esto es diferente, Elena. Tú eres diferente». «¿Cómo puedo saberlo?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Porque llevo semanas evitándote», confesó Dante. «Desde aquella primera noche en la biblioteca, supe que eras peligrosa para mí. Intenté mantenerme alejado. Incluso me fui de viaje, esperando que esta obsesión pasara». Elena lo miró sorprendida. No había considerado esa posibilidad. «¿Te fuiste por mí?». «Me fui de mí mismo», respondió él, «de lo que sentía, de lo que sabía que pasaría si me quedaba cerca de ti. Pero cuando volví y te vi en esa cena, con esa mirada de resignación mientras todos celebraban tu compromiso». Se detuvo, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Supe que no podía dejarte sacrificarte así, no por un acuerdo financiero, no por un matrimonio sin amor». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. Cada palabra de Dante resonaba con una verdad que no podía negar. «Ya no sé qué hacer», confesó, su voz quebrándose. «Mi familia depende de este matrimonio. Si lo cancelo, lo perderán todo», completó Dante. «Lo sé. Conozco a mi hermano». Se acercó hasta quedar frente a ella, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «No te pido que decidas ahora», dijo. «Solo quería verte. Hablar contigo sin la sombra de Rodrigo, sin las paredes de esa mansión escuchando». Elena sentía que su corazón latía tan fuerte que Dante debía escucharlo. Sus manos eran cálidas alrededor de las suyas, su presencia embriagadora. «Esta noche», comenzó él, su voz bajando a un susurro. «Solo esta noche. Podemos olvidar todo lo demás. Solo tú y yo, Elena, sin pasado, sin futuro. Debería decir que no. Debería marcharse ahora, mientras aún tenía la fuerza para hacerlo». Pero cuando levantó la mirada y se encontró con los ojos de Dante, tan llenos de una emoción que ningún hombre había mostrado por ella antes, supo que estaba perdida. «Solo esta noche», susurró. Dante acercó una mano a su rostro, acariciando su mejilla con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. «Dime que pare, y lo haré.
murmuró, inclinándose hacia ella. «Dime que me detenga, 12, Elena, y me alejaré». Sus labios estaban a milímetros de los suyos, su aliento cálido mezclándose con el de ella. «No», respondió Elena, su voz apenas audible. «No pares». El beso fue diferente esta vez. No había sorpresa, no había duda. Solo hambre, deseo, y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las manos de Dante bajaron por su espalda, atrayéndola hacia él como si quisiera fundirla con su propio ser. Y Elena se rindió a la pasión que nunca había conocido, a las sensaciones que la recorrían como relámpagos, a la certeza de que, sin importar las consecuencias, este momento de verdad absoluta valía cualquier precio. La luz del fuego danzaba sobre sus cuerpos mientras la noche avanzaba, testigo silencioso de una entrega que iba más allá de lo físico. En los brazos de Dante, Elena descubrió partes de sí misma que no sabía que existían. Bajo sus caricias, floreció como una flor que finalmente encuentra el sol después de una larga hibernación. Y después, mientras yacían enredados entre las sábanas, la realidad comenzó a filtrarse nuevamente en su conciencia. «¿Qué pasará ahora?», susurró Elena, su cabeza apoyada en el pecho de Dante, escuchando el latido constante de su corazón. Dante trazó patrones invisibles en su espalda desnuda. «Eso depende de ti», respondió. «Yo sé lo que quiero. Te quiero a ti, Elena. No como un trofeo, no como una victoria sobre Rodrigo. Te quiero a ti, con tus dudas, tus miedos, tu coraje». Se incorporó ligeramente para mirarla a los ojos. «Pero no puedo pedirte que lo arriesgues todo por mí». El amanecer los encontró aún despiertos, atrapados en esa burbuja fuera del tiempo y el espacio. Pero la luz del día trajo consigo la realidad inevitable. El teléfono de Elena, que había estado en silencio toda la noche, comenzó a sonar insistentemente. Era Rodrigo. Elena miró la pantalla, luego a Dante, que observaba con expresión indescifrable. «Debo volver», dijo, su voz temblorosa. «Necesito enfrentar esto, sea cual sea mi decisión». Cuando llegó a la mansión Monteiro, Rodrigo la esperaba en el vestíbulo, su rostro una máscara de fría compostura, pero sus ojos ardían con algo que Elena nunca había visto en ellos, una rabia apenas contenida. «Sé dónde estuviste anoche», dijo sin preámbulos. «¿Y con quién?». Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No tenía sentido negarlo. «Rodrigo, El compromiso está cancelado», la interrumpió con voz cortante. «Pero no sin consecuencias, Elena. No después de lo que has hecho». La noticia se extendió como fuego por la alta sociedad. El compromiso entre Rodrigo Monteiro y Elena Vasconcellos se había roto en circunstancias escandalosas. Los rumores hablaban de traición, de la prometida huyendo con el hermano mayor, del furioso heredero que había jurado venganza. Lo que nadie sabía era la frialdad calculada con la que Rodrigo había ejecutado su represalia. Antes de que Elena pudiera siquiera explicarse, él ya había puesto en marcha la maquinaria financiera que destruiría a su familia. «Las deudas de tu padre han sido adquiridas por Monteiro Holdings», le había informado con voz desprovista de emoción, «y serán exigidas en su totalidad, inmediatamente». 3 semanas después de aquella fatídica mañana, Elena contemplaba la pequeña sala del apartamento donde había crecido. Sus padres habían tenido que vender su casa para cubrir parte de las deudas. Lo habían perdido casi todo. «No te culpo, hija», le había dicho su padre, aunque sus ojos decían lo contrario. «Hicimos nuestra apuesta y perdimos». Su madre no había sido tan compasiva. «¿Valió la pena?», le había preguntado con amargura. «¿Valió la pena arruinarnos por un capricho?». Elena no había respondido. ¿Cómo explicar que no había sido un capricho? Que en los brazos de Dante había experimentado algo que iba más allá del deseo, algo que la había hecho sentir viva por primera vez. Pero Dante había desaparecido. Después de aquella noche en la cabaña, no había vuelto a saber de él, ni una llamada ni un mensaje, como si se hubiera desvanecido, dejándola sola para enfrentar las consecuencias. Los primeros días,
Elena se había aferrado a la esperanza. Quizás Rodrigo lo había alejado de alguna manera. Quizás estaba buscando una solución para ayudar a su familia. Pero conforme pasaban las semanas y el silencio se prolongaba, la duda había comenzado a corroerla. No estás enamorado de ella, solo la quieres porque es mía. Las palabras de Rodrigo resonaban en su mente como una burla cruel. ¿Y si había tenido razón? ¿Y si para Dante todo había sido solo un juego, una forma de desafiar a su hermano? Elena suspiró mientras preparaba su escaso equipaje. Había conseguido un trabajo como bibliotecaria en una pequeña universidad en la costa, lejos de la ciudad, lejos de los rumores, lejos de los Monteiro. Era hora de empezar de nuevo. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era Elena, su única amiga que había permanecido leal después del escándalo. ¿Viste las noticias? Dante Monteiro está de regreso. Dicen que ha habido una ruptura definitiva entre los hermanos. ¡Llámame! El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Dante había vuelto? Una parte de ella quería correr a buscarlo, exigirle explicaciones, preguntarle por qué la había abandonado cuando más lo necesitaba. Pero otra parte, la que había aprendido dolorosamente su lección, le aconsejaba mantener la distancia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras Elena terminaba de empacar sus últimas pertenencias, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró frente a frente con Dante Monteiro. Parecía diferente, más delgado, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches sin sueño. Pero su mirada, esa intensidad que siempre la había cautivado, seguía siendo la misma. «Elena», dijo simplemente, como si su nombre fuera una oración. Ella permaneció inmóvil, su cuerpo dividido entre el impulso de arrojarse a sus brazos y el de cerrar la puerta en su cara. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. «Necesitaba verte», respondió él. «Necesitaba explicarte». Elena soltó una risa amarga. ¿Explicarme? ¿Ahora? Han pasado 3 semanas, Dante. 3 semanas en las que mi familia lo ha perdido todo, en las que he tenido que enfrentar sola las consecuencias de algo que hicimos juntos. Dante dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando Elena retrocedió. «Lo sé», dijo, la culpa visible en su rostro. «Y no hay excusa que pueda justificar mi ausencia. Pero necesito que sepas por qué». Elena cruzó los brazos, protegiéndose de lo que fuera a decir. «Adelante, te escucho. La mañana después de estar juntos, cuando volviste a la mansión, Rodrigo también me citó», comenzó Dante. «Me dio un ultimátum. O me marchaba del país inmediatamente, o utilizaría todo el poder de Monteiro Holdings para destruir no solo a tu familia, sino a ti personalmente». Elena lo miró incrédula. «¿Y le creíste? ¿Pensaste que no podía enfrentar eso?» «No se trataba solo de ti, Elena», continuó Dante. «Rodrigo amenazó con utilizar sus conexiones para asegurarse de que nunca volvieras a encontrar trabajo, que estarías en listas negras de todas las instituciones educativas donde podrías ejercer. Conozco a mi hermano. No eran amenazas vacías. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que Elena conocía bien. Así que me fui», concluyó. «Me fui pensando que era la única forma de protegerte, de darte la oportunidad de reconstruir tu vida sin la sombra constante de la venganza de Rodrigo». Elena quería creerle. Dios sabía cuánto quería creerle, pero la herida de su abandono era demasiado profunda. «¿Y qué ha cambiado ahora?», preguntó. «¿Por qué has vuelto?». «Porque me di cuenta de que estaba cometiendo el mismo error que siempre he criticado en Rodrigo», respondió Dante, su voz cargada de emoción. «Tomar decisiones por otros, creer que sé lo que es mejor para ellos sin consultarles». Dio otro paso hacia ella y esta vez Elena no retrocedió. «Volví porque entendí que debía ser tu elección, no la mía», continuó. «Que debía darte toda la información y dejarte decidir. Porque aunque intenté olvidarte, aunque me dije que estaba haciendo lo correcto al alejarme, no podía vivir con la duda de lo que habríamos podido ser». Sus ojos, tan intensos y sinceros, buscaban los de ella, como si su vida dependiera de encontrar en ellos algún signo de perdón.
Te amo, Elena, dijo finalmente, y estoy dispuesto a enfrentar a Rodrigo, a enfrentar al mundo entero si es necesario, pero solo si tú quieres lo mismo. Las palabras que Elena nunca había esperado escuchar. Las palabras que en sus momentos más oscuros había soñado con oír. Me arruinaste, susurró, las lágrimas brotando finalmente. Todo lo que tenía, todo lo que era. Lo sé, respondió Dante, su propia voz quebrándose. Y pasaré el resto de mi vida intentando compensártelo si me das la oportunidad. Se acercó hasta ella, sus manos levantándose para enmarcar su rostro, pero deteniéndose a milímetros de tocarla, esperando su permiso. Pero si me pides que me vaya, lo haré, añadió. Y esta vez será para siempre. Elena miró los ojos del hombre que había puesto su mundo del revés. El hombre por el que lo había arriesgado todo, el hombre que, a pesar del dolor y la traición, seguía haciendo que su corazón latiera más rápido. ¿Cómo sé que esta vez será diferente?, preguntó. ¿Cómo sé que no volverás a desaparecer cuando las cosas se compliquen? No puedo prometerte que será fácil, respondió Dante con honestidad. Rodrigo no se rendirá. Pero puedo prometerte que esta vez estaremos juntos en esto. No más decisiones unilaterales, no más secretos. Tú y yo contra el mundo, si es lo que decides. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Te amo, dijo simplemente, y te odio por hacerme amarte así. Y con esas palabras, eliminó la distancia entre ellos, permitiendo que sus labios encontraran los suyos en un beso que sabía a sal, a dolor, a promesas y sobre todo a esperanza. 6 meses habían pasado desde aquel reencuentro en la puerta del pequeño apartamento. Elena había reconstruido su vida, trabajando ahora como directora adjunta de la biblioteca en una universidad costera. Su éxito, por primera vez, era enteramente suyo. Aquella mañana, mientras contemplaba un periódico con la fotografía de Rodrigo Monteiro anunciando la expansión de su imperio, recibió un mensaje de Dante. ¿Nos vemos esta noche? Tengo noticias. Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. Después de todo lo sucedido, Dante había mantenido su promesa. Había vendido sus acciones en Monteiro Holdings para iniciar su propio camino con una firma de inversiones en proyectos sustentables. Y lo más importante, había estado a su lado entendiendo que la confianza rota no se reparaba de la noche a la mañana. Por la tarde, mientras organizaba un nuevo lote de libros, una colega la interrumpió. Elena, hay alguien preguntando por ti en recepción. Al llegar no encontró a Dante sino a Rodrigo Monteiro, impecable en su traje oscuro. Elena, saludó con un leve asentimiento. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondió con una calma que no sentía. Vine a hacerte una oferta, dijo extendiéndole un sobre. Dentro había documentos que reconoció como títulos de propiedad. La casa de tus padres, explicó Rodrigo, y la cancelación de todas las deudas pendientes. Es tuya, sin condiciones. ¿Por qué harías esto?, preguntó, la sospecha evidente en su voz. Digamos que es un reconocimiento de que quizás actué precipitadamente, respondió. Los negocios son negocios, pero hay líneas que no deberían cruzarse. Dante sabe de esto. Mi hermano y yo no hemos hablado en 6 meses, respondió. Esto no tiene nada que ver con él. ¿Por qué ahora?, insistió Elena. Rodrigo desvió la mirada por un instante. Porque entendí algo, dijo finalmente. El día que te fuiste, cuando elegiste a Dante, entendí que nunca había experimentado lo que ustedes dos comparten, y que quizás nunca lo haré si continúo viendo cada relación como una transacción. Elena asintió lentamente. No había perdón en su corazón, pero había algo liberador en este cierre. Gracias, dijo simplemente. Mis padres estarán agradecidos. En la puerta, Rodrigo se detuvo. Él cambió por ti, dijo sin volverse. El Dante que conozco nunca habría renunciado al Imperio Monteiro por nadie. Esa noche, bajo las estrellas en la terraza de un pequeño restaurante junto al mar,
Elena le contó a Dante sobre la visita de Rodrigo. ¿Sabías algo de esto?, preguntó. Dante negó con la cabeza. «Es la primera noticia que tengo», respondió. «Aunque me alegra, tu familia merece recuperar lo que perdió». Sonrió, apretando suavemente su mano. «Pero no te traje aquí para hablar de mi hermano», dijo. «Tengo algo que mostrarte». Sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Eran planos arquitectónicos. «Un proyecto», explicó Dante. «Una biblioteca comunitaria en el Distrito Este. El financiamiento está asegurado. Solo falta la persona adecuada para dirigirla». Elena lo miró, comprendiendo lentamente. «¿Me estás ofreciendo?» «Te estoy ofreciendo un nuevo comienzo», completó Dante. «Un proyecto tuyo, donde no seas la exprometida de Rodrigo Monteiro, ni la novia de Dante Monteiro. Solo Elena Vasconcellos, la mujer brillante y capaz que siempre ha sido». Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena. Todo lo que siempre había deseado sin saber que lo deseaba. Independencia, propósito, la oportunidad de marcar una diferencia real. «¿Por qué haces esto?», preguntó, aunque conocía la respuesta. Dante se inclinó hacia ella, su mirada más intensa y sincera que nunca. «Porque te amo, Doce Elena», respondió simplemente. «No como una posesión, no como un trofeo. Te amo por quien eres, y porque quiero construir algo contigo, algo que sea solo nuestro». Elena miró al hombre frente a ella. El hombre que había puesto su mundo del revés, que la había hecho cuestionar cada certeza. Y supo, con una claridad que disipaba toda duda, que lo elegiría una y otra vez. No como un rescatador, sino como un compañero en el camino que ella misma había decidido recorrer. «Te amo», respondió, «y elijo esto, te elijo a ti, nos elijo a nosotros». Sus labios se encontraron en un beso que sabía a promesa, a futuro, a un amor que no podía ser negado. Un amor que había nacido en las sombras, pero que ahora florecía a plena luz, más fuerte por las pruebas que había superado, más verdadero por las mentiras que había desenmascarado. Un amor que, finalmente, era libre.